están, mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Tony JM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. Esa sí es buena. Sí, me gusta. Esta vez, cracks, estamos con la última parte de las filtraciones que se van acercando a esta nueva temporada. Ya saben que hoy, y es que no me tardo mucho en editar el video y subirlo a mi canal, hoy después del reinicio, podríamos decirlo 7 horas después del reinicio, porque más o menos es la hora exacta. En mi país podría ser como las 2 de la mañana, más o menos. Justo va a haber una nueva actualización. Va a haber un mantenimiento y actualización a la vez, y va a durar media hora. Entonces, durante ese tiempo de mantenimiento van a añadir el gran esperado evento. Como les he dicho, es algo muy emocionante lo que se viene. Y sobre todo van a añadir la nueva temporada en esta actualización. Entonces estén atentos. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosa gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto, mi hermosa gente. Muy bien, estamos aquí. Esta es la última parte en la cual vamos a añadir y pulir algunas cosas que nos explicaron los desarrolladores en estas imágenes que nos pasaron. Muy bien, cracks. En la primera imagen podemos ver una marca de alianza, ¿vale? Ustedes saben que en el juego normalmente nosotros podemos marcar un lugar, pero en este caso, cuando estemos dentro del área, nos mencionan aquí que solo los R4 y R5, cuando le den a una área en específica, y luego de eso le den en el botón de la bandera. Porque miren, como podemos ver ahí hay un botón de bandera y uno que puedes compartir ese lugar. Entonces, a las personas que no son R4 ni R5 no les va a aparecer esta bandera. Les va a aparecer una estrella que comúnmente nos aparece a nosotros. Después de dar clic en el botón, nosotros estableceremos la marca. Solo podrán establecer la marca los R4 y R5. Ojo. Luego de establecer la marca, nosotros, el R5 o el R4, también podrán editar, eliminar marcas anteriores. Cuando el R4 y R5 toca un área que ha sido marcada antes, habrá un icono de eliminación en la parte inferior derecha, ¿vale? Muy bien, nosotros también, como podemos ver aquí abajito, nosotros también podemos eliminar estas partes, ¿vale? Nosotros también podemos eliminar lugares dependiendo de esto. ¿Por qué razón? La bandera significa un localizador para toda la alianza. Ojo, esto es muy interesante. Por eso dice que cualquier R4 y el líder de la alianza, que es el R5, puede editar cualquier ubicación o borrar ubicaciones. También poder añadir que es un lugar de ataque, un lugar de defensa, un lugar para moverse, un lugar para hacer agrupaciones, un lugar para matar criaturas y otro para tener precaución. Momento de nosotros mandar a atacar o qué sé yo, también mandar a defender o hacer un agrupamiento, entre otras opciones que te permite añadir la bandera en la ocupación del mapa. Nosotros también podremos añadir una oración, ¿vale? Por ejemplo, dice, cuando nosotros mandemos a un lugar y informemos a toda la alianza que este lugar es para atacar, dice que saldrá este tipo de oración, como lo podemos ver aquí en la imagen. Este tipo de oración que está en inglés, ¿vale? Pero traducido al español dice: los miembros de la alianza, por favor, ataquen aquí, ¿vale? Entonces esto dice que nosotros también podremos editarlo. Cuando nosotros añadamos el lugar, sobre todo aparecerá para todos los miembros de la alianza este tipo de imagen. Como podemos ver, si nosotros R4 o R5 marcamos el lugar donde decimos por favor atacamos aquí, aparecerá esto dependiendo al idioma en el que estemos, ¿vale? Eso es un plus muy importante. Nos menciona a los desarrolladores que añadieron un pequeño botón de traducción. Esto sirve de mucho para las alianzas que tengan más de 2 idiomas en la misma alianza, ¿no? Qué sé yo, hay una alianza que tiene gente que habla en inglés y en francés. Entonces los dos se pueden comunicar de esta manera, y eso que también lo podemos editar. Así que eso va a ayudar de mucho. Luego de que nosotros hayamos marcado todos los lugares que nosotros reconocemos como ataque, hacer agrupaciones, defensa de límites y entre otras cosas, vamos a ver este tipo de mapa, ¿vale? Este mapa es cuando nosotros abramos el mapa del evento que se acerca, y sobre todo podemos ver la coordenada de la alianza, donde está nuestra alianza central,
podemos ver a los miembros de la alianza, los túneles, lugares favoritos, límites de territorio y entre otras cosas. Entonces esto es muy importante. Miren, nosotros podemos ver aquí. Además de eso, cuando nosotros añadamos, sea el R4 y sea el R5, un lugar en el cual podamos agrupar o hacer un ataque, todos se podrán enterar gracias a este método que añadieron. Entonces es muy bueno para poder hacer la cooperación y buena comunicación entre la alianza. Muy bien, esto es algo muy bonito además de eso. Ahora vamos a ver el rango de reputación. Los desarrolladores nos mencionaron que podemos ver dentro del desarrollo, tú entras a alianza, vas a la pestañita como nos mencionan aquí, luego te sale esta serie de opciones. Bueno, esta serie de opciones le sale a los R5. En el caso de que seas R3 o R4, te va a salir una... No podemos decirle todo de esto, no te va a salir todas estas opciones, pero sí te va a salir esto. A los R3, R2 y R1 también les podrá salir esta opción. Y aquí nos dan la información de que este rango dice que es un sistema de reputación, ¿vale? Este se ubicará de esta forma en la cual les expliqué. Además de eso, este tipo de ranking podríamos decirlo porque es una reputación de cada miembro que va aportando durante el evento, que es algo muy importante, ya que dependiendo a los rangos que nosotros tengamos dentro de este evento, nos premiarán cada semana. Igual como que nosotros donáramos cada semana, igualmente aquí nos premiarán y nos darán un buff. Un buff importante dependiendo a cuánta participación tenga la alianza. Entonces es muy importante ver esto. Lo que se acerca es brutal. Es algo muy emocionante. Y sobre todo tenemos que darnos cuenta de que los buffs por ahora no nos revelan cuáles buffs proporcionar este tipo de cooperación entre la alianza. Pero se ve algo interesante. Nos mencionan de que estos buffs solo estarán presentes durante el evento, ¿vale? Y esto afectará directamente a las hormigas de la temporada, o sea, las hormigas de unidades de la temporada. Esto facilitará muchísimo nuestra recolección, obtención de estas hormigas y entre otras cosas. Luego de esto, hay que tomar en cuenta de que muchas personas me preguntaban, oye Tony, ¿qué pasa si yo pierdo hormigas? ¿Las vuelvo a recuperar? Me preguntaban así. Hay algo muy importante y recalcar aquí. Todo lo que nosotros logremos hacer durante la temporada, sean mejoras de edificios, pero en este caso lo llaman como reforzar. Ya saben que en un video hablamos sobre eso, pero le cambiaron el nombre, ya no se llama reforzar, sino tiene otro nombre. No me acuerdo muy bien, los desarrolladores lo mejoraron como mejora de edificios, algo así. Todas esas mejoras que nosotros añadamos a los edificios, entre recolección de hormigas de unidades de esta temporada y entre otras cosas que hagamos dentro de esta temporada, solo serán permitidos dentro de esta temporada. Una vez que termine la temporada, todo esto se irá, todo esto desaparecerá. Y hay un plus muy importante: si tú tienes hormigas desde T1 hasta las T10, que me supongo que hay alianzas y jugadores que ya tengan T10, estos jugadores de T1 hasta T10, todos esos jugadores, o sea, todos los miembros de esos jugadores podrán recuperar sus hormigas luego de que termine la temporada. Ojo, significa que perderás tus hormigas en el caso de que mueran. Ojo, porque hay un tema muy especial. Dice que dentro de la curación de la temporada solo podrás curar hormigas de temporada. Pero si mueren hormigas que son tuyas, o sea, si no entran dentro de tu estanque curativo, las hormigas que tengas desde la T1, en mi caso tengo hasta T9, entonces todo ese rango de hormigas que se me mueran, en el caso de que ya no entren en mi estanque curativo, irán a esta parte que dice aquí, Drops Support, ¿vale? Entonces una vez que termine la temporada, nosotros iremos aquí y aquí podremos recuperar las hormigas que hayan muerto. Básicamente es un evento donde si tú pierdes hormigas y se te mueren, obviamente vas a perder poder, pero una vez que termine la temporada las recuperarás otra vez. Entonces es un buen beneficio, es un plus que da este evento. Gracias a ello pues podemos añadir nuevas cosas. Es importante, ¿vale? Si no les quedó alguna cosa clara o tienen entre otras preguntas, dejen todas sus preguntas en los comentarios. Yo en lo posible trataré de responder y haré preguntas a los desarrolladores dependiendo a sus inquietudes. Ojo, pregunten todo sobre el evento, ¿vale? Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Realmente es un video no tan largo, pero les explico el último detalle que añadieron y nos dieron las filtraciones de los desarrolladores. Conforme pase el tiempo ya saben que hoy viene el mantenimiento y sobre todo ya no podremos filtrar más información porque
ya nos dieron a detalle cómo es que funciona. Si tú quieres entender básicamente todo lo que funciona este evento, tienes que verte desde el primer video que he hecho, desde la filtración de la temporada, desde la parte 1 hasta esta parte, porque ya son 9 partes que hice este video. Entonces, si quieres informarte bien y empezar con buena vibra este evento y saber qué es lo que vas a hacer, vete los videos, no son tan largos, cada uno creo que dura entre 10 a 15 minutos, entonces te los verás rápido. Muchas gracias por todo su apoyo, mi hermosa gente, lo valoro muchísimo. Y sin más que decir, mi hermosa gente, yo soy Tony JM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Los quiero, bye bye. Bien hecho, equipo.